Toda luna nueva es la unión entre el Sol y la Luna, y al haber esta conjunción en el signo de Capricornio, que es este signo de la madurez, de la realización, del karma también, de lo que toma tiempo, esfuerzo, dedicación, y muchas veces tal vez esta lunita es una de las más arduas, requiere de este compromiso para con nosotras mismas y con este proyecto o este emprendimiento o esta forma de ver la vida, y tal vez no nos gusta mucho eso, queremos que las cosas sean mucho más livianas, que no tengan una carga extra en nuestra vida, pero para que algo se pueda manifestar se requiere precisamente de tu presencia, de recursos, de tiempo, de energía, para que algo pueda perdurar en el tiempo. Esta lunita que nosotros queremos sembrar se va a ver en manifiesto el 29 de julio del 2026. Por lo tanto, tenemos 6 meses para ir trabajando paso a paso, sin apuro, sin prisa, sino que más bien teniendo en consideración cada movimiento que vamos a realizar. Esta es la temática que tiene esta luna, que para que avancemos tenemos que tener mucho compromiso, seriedad y saber muy bien, tener muy bien calculado cuáles van a ser los movimientos que vamos a realizar. Ciertamente cuando queremos emprender a hacer algo nuevo en nuestra vida pueden surgir los miedos, las inseguridades, el sentir que no tengo los recursos o que yo no soy suficiente o que me falta algo para poder sembrar y comenzar esta semilla en mi vida. Y aquí hay que tener cuidado con ese tipo de tendencias, porque esta luna en Capricornio nos puede estar mostrando precisamente eso, que esa sensación de no sentirme suficiente, que no tengo lo que yo espero o creo que debería tener para poder crear esto, nos puede estar saboteando. Y aquí hay que tener ojo con eso, porque hay una parte de nosotras que nos sabotea, que quiere que hagamos las cosas de manera perfecta, que nos fijemos en los detalles, que lo demos todo, que nos sacrifiquemos. Y es precisamente lo que trabajamos en la luna nueva, es desapegarnos, desadherirnos de esas estructuras que han sido inculcadas por nuestra familia, por nuestros más cercanos, por la educación, por la sociedad en la que vivimos, de que las cosas tienen que doler, que hay que sacrificarse, que tiene que ser arduo, que si no lo das todo, si no te desvives por aquel proyecto o aquello que tú quieres experimentar en tu vida, no es válido, no sirve, no lo vas a lograr. Tiene que ser doloroso, y si es doloroso quiere decir que es una buena señal que estás manifestando de manera efectiva. Y lamentablemente para nuestro ego, para nuestros sistemas, para nuestras estructuras, eso ya no es viable. Eso ya no es así, porque hemos también durante los últimos años comprendido que hay otras maneras de poder vivir la vida. Ciertamente nosotros somos una generación en la cual nos dijeron claramente cómo era la forma en la cual nosotras íbamos a sentirnos realizadas, cómo íbamos a conseguir la felicidad. Iba a ser si tú estudiabas una buena carrera, si te conseguías una buena pareja, si alcanzabas una cierta realización, tener una casa, tener un auto, tener estudios, un cuerpo, unos conocimientos. Había que llegar a una meta, y cuando llegáramos a ella nos íbamos a sentir felices. ¿Y qué pasa? Que llegamos a la meta y sentimos un tremendo vacío. Y ese vacío es el que tenemos que aprender a evitar, porque cuando queremos llenar las expectativas de la sociedad, de nuestros padres, de nuestra pareja, de quien sea, y no llenamos nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras necesidades, por sobre todo porque estamos en una luna nueva, sentimos ese vacío. Sentimos que por más que hicimos, nunca es suficiente. Por más que damos todo, no alcanzamos a llenar ese espacio o a esa persona con sus expectativas, y al final vivimos en una tremenda, en un
en una sensación de que no me siento conforme, que nunca va a ser suficiente, que por más que haga, siempre va a faltar algo. Y esa es la ilusión, y esa es la fantasía, esa es la utopía que nos inculcaron, que nos introdujeron a cada una de nosotras, sobre todo a las mujeres, que cuando tuviéramos ese cuerpo perfecto, cuando tuviéramos la cara perfecta, sin ningún detalle, cuando tuviéramos esa pareja, ese trabajo, ese estatus, íbamos a ser felices, y no es así. Lamentablemente vivimos en una sociedad tan patriarcal, aún tan machista, en donde nos enseñaron a desconectarnos de nuestro poder. También nos enseñaron que, que este sentido de la energía masculina del padre, porque esta luna en Capricornio nos recuerda mucho a la energía que vivimos con nuestro padre, nuestra figura masculina, independiente si tú tuviste algún contacto con tu padre o si fue un padre presente o no. Esto se extiende a las figuras de autoridad, a nuestros profesores, a nuestros compañeros de rango o a nuestros jefes, o a esas figuras que vemos política o de ciertas entidades. Ahí se extiende esta semilla que se sembró con respecto a cómo era el tener poder. ¿Qué significa? ¿Cómo se tiene que mover? ¿Cómo tiene que ser una cuando tiene poder? ¿Tiene que abusar de él? ¿Tiene que ser rígida, dura, tosca, insensible, seria, fría? Entonces, esta lunita nos va a permitir que nosotras conectemos con esta parte de nosotras mismas, con esta energía masculina que tiene referencia con estas autoridades de poder, con esta energía de papá que, que forma la realidad. Muchas veces sentimos miedo de salir a la sociedad, de exponernos a los hombres, y es por todas esas memorias que tenemos de lo femenino, las memorias que tuvieron nuestras ancestras, nuestras madres, y que nosotras venimos repitiendo sin darnos cuenta que a veces sentimos miedo o sentimos que van a abusar de nosotros, nos sentimos vulnerables, y es porque tenemos estas sensaciones corporales de nuestro sistema nervioso o nuestras emociones que heredamos y que están basadas en las experiencias de nuestras mamitas, de nuestras ancestras, y no son las propias. Entonces, esta lunita nos va a permitir que seamos valientes, que conectemos con esta energía, que nos conectemos con el mundo, con la sociedad, y que vayamos con una energía que sea más guerrera, más segura de sí misma, confiadas en que tenemos las capacidades, que somos grandes, que somos maduras y que podemos salir al mundo y comernos el mundo. Aquí esta lunita nos va a ayudar a que salgamos de nuestra zona cómoda, de nuestros límites que nos impusimos o que nos impusieron, de qué es lo que deberíamos hacer, y que podamos romper precisamente esas barreras, esas paredes, esos muros que mantienen nuestra alma y nuestra esencia guardadita, segura, protegida, pero que no se puede expandir, pero que no vive feliz. Porque ¿qué es lo que pasa? Que llegamos a unas metas, cumplimos con ciertos estándares y no somos felices. Y si no somos felices, entonces aquí vinimos aquí a vivir. Otra cosa que también nos va a permitir esta lunita es que conectemos con el miedo a querer vivir, a salir y romper precisamente con todas nuestras barreras, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, y que salgamos precisamente de nuestra zona de confort y podamos expresarnos tal y como somos, podamos también empoderarnos y no tener miedo a abusar de nuestra esencia, de nuestras capacidades, de nuestra autorrealización, que coloquemos al servicio de las personas, de nuestros más cercanos, aquello que nos ha hecho una maestría. Aquello que nos ha tomado tiempo, sacrificio, que nos ha costado, eso que a ti te ha tomado tiempo,
pulir, trabajar en ti, eso es para compartirlo con los demás y llegó el momento de hacerlo y tenemos por lo menos 6 meses para ir colocando los primeros ladrillos, los primeros cimientos, las primeras piedras, las primeras bases que van a ir conformando esta nueva realidad que vamos a empezar a crear. Esta lunita nos va a ayudar a que conectemos también con nuevas formas de generar recursos. ¿Cómo estoy atrayendo a mí eso que quiero? Voy y lo salgo a buscar y regalo mi tiempo, regalo mi energía, regalo mi salud o más bien atraigo eso. Porque ese es el poder de lo femenino. Lo femenino no tiene que salir a buscarlo siempre todo lo que quiere, sino que más bien con su intención clara, con sus valores claros, la energía femenina atrae eso que quiere y todo eso es una maestría, no es que uno llegue y se siente a meditar un rato, a reflexionar, a intencionar lo que quiere y al otro día va a tener todo lo que desea, sino que más bien es poder saber que me tengo a mí misma, que si no tengo todas las herramientas, hoy en día las puedo ir trabajando en mí, que si no tengo todos los recursos físicos, dinero, material, etcétera, también puedo ir buscando alternativas de manera concreta para llegar a ese punto final. Y esta lunita también nos va a permitir generar también una nueva autoestima. Una nueva manera de conectar con nuestro cuerpo, con nuestra salud, reconocer que este templo que tenemos es gracias a él que vivimos la experiencia que vivimos. Y si no cuidamos nuestro cuerpo, el juego se acaba. Y es así de simple. Pero nos cuesta porque también socialmente nos inculcaron que hay que estar pendiente de lo exterior, de cuidar a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro trabajo, la plantita, la mascota, etcétera. Hay algo exterior que es más valioso y nosotras no tanto. Y esa es uno de los errores o uno de las desconexiones más grandes que tenemos las mujeres, de creer que si yo doy todo para afuera, alguien me va a compensar eso que yo estoy dando. Y lo que yo estoy dando es un servicio, lo que yo estoy dando es amor, por lo tanto, si yo lo hago desde la carencia, lo hago desde el reconocimiento, lo hago desde porque no quiero generar conflicto, lo hago porque no quiero quedarme sola, voy a estar recibiendo precisamente lo que yo estoy dando. Por eso que hay que tener cuidado en el sentido de que si uno quiere cuidar a alguien, amar a alguien, un proyecto, una empresa, unos hábitos, unos pensamientos, unas creencias, tiene que ser genuino. Lo que yo doy a los demás es lo que yo me doy a mí misma. Por lo tanto, aquí muchas veces nos confundimos las mujeres y nos da miedo ser individualistas y empezar a cuidarnos, cuidar nuestros hábitos, nuestros sueños, nuestros descansos, nuestras hormonas, nuestro sistema nervioso. Nos da miedo porque, ¿qué nos van a decir? Pero es que al final hay que comprender algo. ¿Quién va a cuidar de ti? Nadie va a cuidar de ti más que tú misma. Y ahí está la clave y ahí está el poder y eso es tremendamente power, es heavy saber que tu salud mental, física, emocional, espiritual dependen de ti y solamente de ti. Es maravilloso porque imagínate dependiera de otra persona. Y esa persona no tiene los recursos para poder atenderte, no tiene la capacidad emocional, no tiene el tiempo para hacerlo. Te enfermarías, estarías olvidada, abandonada. Por eso que recobrar ese impulso, recobrar ese poder que hemos olvidado. Nosotras tenemos todas las herramientas y estamos 100% capacitadas para cuidar de nosotras mismas. ¿Que alguien nos puede ayudar en ese proceso? ¿Por amor? Por supuesto que sí. Pero es nuestra responsabilidad preguntarnos y atender nuestras necesidades. Basta de darle ese poder de delegar eso en un otro que aparte está esperando que tú llenes su vacío. Porque ni siquiera él mismo sabe, o esa misma persona, o esa misma empresa, o esos mismos amigos, lo que sea, tampoco saben dárselo.
a sí mismos y esperan que tú lo hagas y tú esperas que ellos lo hagan y al final vivimos en una separación, en una incongruencia y ambos esperando a que el otro me dé y al final muchas veces las relaciones, cuales sean, se separan, se terminan precisamente por esa confusión. Las relaciones reales se basan en que yo soy un 100%. Yo soy un 100%, me uno a otra persona que es otro 100% y entre los dos creamos algo mucho más grande. No es que yo soy la mitad, tú eres la otra mitad y los dos hacemos un 100%. Eso no funciona así. Yo lo viví por muchos años así y no funciona así. Yo te puedo contar mi experiencia, yo hablo desde mí. Esta lunita también, aparte de estar trabajando los recursos, nuevas maneras, abrir nuestra mente a generar recursos, traer dinero, compartir con los demás, eso de una manera diferente, más desapegada a través de las redes sociales, a través de la tecnología, a través de grupos, de asociaciones, de compartir con otros, de asociarte con otras personas. También vamos a poder trabajar nuestra autoestima, quién somos y qué es lo que nos duele, qué es lo que nos falta por reconocer en nosotras mismas, qué es lo que tenemos que valorar y eso compartirlo con los demás. Esta lunita también nos va a permitir trabajar en aquellos sueños que venimos anhelando por lo menos desde hace 3 años atrás y tal vez incluso más. Es momento, nos dice la vida, de que aquello que tú sueñas, anhelas, lo coloques en práctica. De verdad sientas que estás en ese momento de la vida en el que tenés que jugártela, en que tenés que arriesgarte, en el que tenés que mojarte el potito, como se dice acá en Chile, y ir por aquello que tú quieres, asumiendo que en ese ir a vivir lo que tú quieres experimentar, te puedes equivocar, puedes fracasar, las cosas no pueden resultar como tú exactamente querías y esta lunita nos va a ayudar a que salgamos de esas expectativas, rompamos con las ilusiones y vayamos a pesar de la incertidumbre y de no saber cuál va a ser la meta o cuál va a ser el resultado final, sino que más bien nos enfoquemos, más que en la meta, sino que nos enfoquemos en el camino, en disfrutar, en aprender. Y realmente es eso, precisamente lo que nos recuerda esta luna, que la experiencia es lo que vale. A eso vinimos, a experimentar y que dejemos esas conductas, esos mandatos, esas lealtades que nos hacen frenarnos por miedo a no hacerlo bien, no ser perfecta, a equivocarnos, a fracasar. Y eso no son más que miedos que nos coloca nuestra mente o tal vez sensaciones que hemos heredado de tal vez nuestra misma experiencia y que simplemente nos hacen estar en dinámicas que simplemente no van con nosotras. Así que esta lunita va a estar potente. Yo espero que le saques el máximo de provecho, que conectes con tu parte más madura, más sabia, que todo lo que has experimentado en esta vida lo sientas como un recurso valioso, que lo sepas aprovechar, que sepas que estás capacitada para todo lo que se te presente de aquí en adelante en tu vida y que si no lo estás, son herramientas, son experiencias que precisamente te van a dar esa capacidad el día de mañana de poder sostenerte, que la mejor forma de trabajar esta lunita es saber que no te vas a abandonar, que te tienes a ti ante cualquier situación que ocurra y vale la pena. Y vale la pena vivir, equivocarse, porque a eso venimos. Yo deseo que esta lunita sea maravillosa, potente y transformadora para ti, que le saques el máximo de provecho y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.